Gloria al Señor. Vamos a buscar en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te damos la gloria, el honor, la alabanza, Señor, a ti, tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que tú nos ministres tu palabra, tu luz, tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y separarse de los no judíos, por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Bien, bueno, aquí vemos este relato del apóstol Pablo, en el que trata de defender la integridad de los principios de la fe en los Gálatas, que para este punto vemos que es una iglesia, un grupo de personas que le dieron bastante trabajo al apóstol Pablo mantenerlos en el camino correcto, digámoslo así. A diferencia, por ejemplo, de otros como los filipenses, los colosenses. Cuando vemos la carta a los Gálatas, pues el apóstol Pablo se está enfrentando a una iglesia al borde del extravío, en dando sus primeros pasos por una senda que prácticamente los excluiría de aquello que el apóstol Pablo quería que obtengan, que nuestro Señor Jesús, por supuesto, también quería que obtengan, que era la vida en la justificación por Cristo nuestro Señor, en la dedicación al Señor y por supuesto también en la fe, ¿sí? Eso es como el criterio. Y entonces, cuando el apóstol Pablo los deja un grupo formado, deja unos criterios formados de fe, y luego en su ausencia vinieron unas personas pues no claras en su intención y tampoco claras en las estructuras doctrinales que debían tener, y confundieron a los inexpertos gálatas, llevándoles a casi el extravío total, ¿sí? O sea, de esta carta, solo el que volvía al punto al que Pablo recomendaba podía considerarse salvo, porque hay una parte que dice: vosotros corríais bien, y le dice: oh Gálatas insensatos, en otra. De la gracia habéis caído, los que ahora por la ley os queréis justificar. O sea, les trata duro. ¿Sí? Entonces los Gálatas tenían esa situación, esa confusión. En su esfuerzo por clarificar las cosas, el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿sí? Entonces esta carta es un esfuerzo como por alcanzarles y hacerles despertar, y que decirles: tengan cuidados, están saliendo, están practicando errores, están adoptando unos criterios, unas perspectivas nada menos que maliciosas y perjudiciales para su caminar en fe. En este punto nos podemos detener un momento, y es que en la fe es necesario sanarla, limpiarla, organizarla y ceñirla. Es importante, muy importante, que haya un tutor de fe, ¿sí? Que pueda, conducir
insisto, ceñir, proveer de las perspectivas correctas a un pueblo, a una comunidad, a un grupo grande o pequeño para que éste se encamine correctamente. Esa función por lo general le está asignada a los pastores, ¿sí? A veces los pastores podrían, en ausencia de los criterios básicos necesarios, pues contribuir el extravío de las personas, ¿sí? Y eso es un gran infortunio, digámoslo así, desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista espiritual, porque lo que pues, se supone que debe proteger no está logrando tal objetivo, sino todo lo opuesto. ¿Sí? Y en ese sentido, la única forma de estar seguros nosotros es alcanzar esa condición que el apóstol Pedro, o abandonar mejor esa condición que el apóstol Pedro señaló de la ignorancia y la inconstancia. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro que los que tuercen las escrituras y todas las doctrinas son gente indocta e inconstante. Eso lo estuvimos viendo ya hace un par de cultos, ¿sí? Sobre ese punto no me voy a detener, bueno, ya eso lo estuvimos viendo. Abandonar esa condición depende de la persona y se garantizaría para ella, pues, estar en la perspectiva correcta, en el camino correcto, practicando la fe en los márgenes correctos, sin hipocresía, ¿sí? Sin la tan, digamos, contagiosa hipocresía como vemos en este pasaje. Ahora, eso toma tiempo, por supuesto, ¿sí? Pero por eso es que el Espíritu Santo nos sugiere insistirle a la iglesia: lean la palabra, aprendan, vuélvanse constantes en las rutinas de las cosas del Señor, vuélvanse constantes porque solo una persona constante puede atravesar los entramados, digamos, de dificultad intelectual que se pueden proponer a la lectura de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. O sea, el tema con las Escrituras, que es un libro voluminoso, es un libro muy bien construido, de una pulcritud literaria increíble, y entonces una persona, si no tiene un insumo básico para todos los logros de la vida, que es la constancia, se va a chocar con lo frustrante que es no obtener nada de la Escritura, porque no se obtiene nada si no somos constantes en cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Eso de la constancia es un punto importante que quiero pasar tocando y mencionando. ¿Por qué? Porque si usted dentro de sus características personales está que es inconstante, ese es un defecto que por supuesto va a sabotear mucho de su potencial si lo hay, ¿sí? En usted yo no me atrevo a discutir que hay un potencial, sin duda lo hay. Es increíble eso del potencial, porque las inteligencias múltiples y tanto cosas que se ha hablado, ¿no? De gente con capacidad para ciertas cosas, algunos que sí para dibujar, otros que sí para el deporte, que otros que sí para la música, otros que para los cálculos, otros que para la estética y todo eso. Todo potencial humano se frustra, se sabotea si no se es constante, ¿sí? Incluso la fe misma, que es algo que es un camino, que es el que vale la pena pelear y el que vale la pena asegurar, porque sus logros trascienden la biología y todo lo demás, aún ese se sabotea si no hay constancia. Entonces los ignorantes, los indoctos y los inconstantes son los que tuercen la palabra del Señor. Los Gálatas recibieron a un par de, digamos, un puñado de líderes, entre comillas, que hicieron precisamente esa tarea: tergiversar, por su inexperiencia, por su falta de conocimiento en profundidad de las Escrituras, por sus vacíos de conocimiento, ¿sí? Y también, por supuesto, porque no tenían el tesón, la constancia que se necesita para ser formado en unos conceptos claros y tener un dominio de las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, porque para eso se necesita constancia. O sea, el apóstol Pablo
es circuncidado al octavo día, es formado en las doctrinas del Antiguo Testamento, de las escrituras que hasta ese momento estaban. El hombre era un poderoso de las escrituras, dominaba, ¿sí? Traía versos, traía reflexiones, traía conocimientos y traía reflexiones con base en todo lo que él observaba de la palabra del Señor, hasta ese momento revelada. Más adelante el Señor lo usaría para que parte de la palabra del Señor fueran estas cartas y quedaran con el sello espiritual de la perfección de la Escritura, y que contribuyeran así a la formación de una iglesia saludable. Eso es lo que uno pretende. Mire, en mi forma de pensar, digamos, humilde, pues, ¿por qué? ¿Por qué uno humilde? Porque uno no va a inventar nada. Yo por lo menos estoy clarísimo en eso. Yo no voy a innovar nada, ni soy el primero que hablaré del rapto, ni soy el primero que hablaré de la iglesia de la Odisea, ni seré el primero que hable de la imprecisión de los Gálatas, ni seré el primero que hable del juicio eterno y todo eso. Pero ¿cuál es mi tarea como pastor? Construir una iglesia, o propender por eso, saludable, ¿sí? Que marche bien, o que, en palabras del apóstol Pablo, corra bien la carrera. Para eso tengo que oponerme y ser celoso de los discípulos que el Señor me ha dado, de no darles luz verde para que escuchen cualquier voz, cualquier predicador, cualquier forma de doctrina, cualquier viento de doctrina, insisto, las palabras del apóstol Pablo. Hoy, por ejemplo, vemos YouTube saturado de pastores, saturado de influencers, saturados de gente que interpreta, saturado de escatólogos, saturado de apologistas, saturado de todo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué se le dice al creyente? Se le dice: no escuches con una presunción de confianza todo lo que está ahí en oferta. ¿Por qué? Porque usted puede encajar en esa condición que hablamos. Indocto puede ser, por no saber. Ahí no se le. Si usted lleva, qué sé yo, un año en las cosas del Señor, pues ¿qué culpa tiene usted? ¿Sí? Será un indocto tranquilamente hasta los 20 años, así será, ¿sí? Yo por lo menos considero que a mí me ha tomado tiempo llegar a ciertas conclusiones, pero tiempo de moler y moler y moler Biblia, y de enfrentarme a la verdad y de decir, sí, la Biblia dice esto, pero también acá en otro lado dice esto otro. Sí, y hasta que se construya. Entonces usted puede que se mantenga en esa condición largo tiempo. ¿Sí? Ahora, además puede estar en la condición de ser inconstante. Entonces usted sí puede ser, porque la constancia a la que se refiere no es solamente la virtud de poder perseverar en una labor, en un oficio, en un deber, sino que la constancia que está haciendo alusión también tiene que ver con un alma fácil de mover, de una convicción que le falta formarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted va a escuchar en YouTube, va a encontrar en diferentes lugares vientos de doctrina que pueden mover su alma inconstante, seducirla. Tenga cuidado con eso, aquí le digo. Aquí termina mi intervención sobre ese asunto. Tenga cuidado, ¿no? Conozca la palabra, ¿sí? Ustedes tienen el privilegio de obtener la palabra destilada de procesos de formación muy largos y muy estrictos, ¿sí? De parte del Señor. Eso es lo que se obtiene, ¿sí? Entonces ahí ya pues cada cual tendrá que ver con qué se queda. Bien, lograron tergiversar en los Gálatas, volviendo al caso, y lograron casi extraviarlos. De la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Bueno, el apóstol Pablo escribe y comenta un episodio interesante, ¿sí? El episodio que comenta el apóstol Pablo, que tiene todo que ver con lo que he planteado hasta el momento, es cuando Pedro vino a Antioquía. O sea, él tuvo un evento con Pedro intenso, ¿sí? Pedro como figura, digamos, prominente de la iglesia principal, de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jerusalén. O sea, Pedro, Jacobo y Juan eran considerados columnas, así dice el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Pero esas columnas de la fe, ¿sí? Esas columnas de la iglesia principal, es decir, como decir los pilares en quienes caía el peso digamos, de la funcionalidad, el rumbo incluso hasta de la misma iglesia, no estaban completamente formados para
digamos, garantizar la integridad del mensaje que el Señor quería. Ahora, eso resulta, por supuesto, estridente a los oídos, porque ¿qué pasa con, por ejemplo, Pedro? Fue testigo del ministerio del Señor todo el tiempo. ¿Sí? Juan lo mismo. Y el otro que habla es Jacobo. Bueno, este Jacobo se supone, se entiende que es el hermano del Señor, convertido después de que Cristo resucitó. O sea que Jacobo fue un pilar, sí, fue, digamos, una persona, una ficha clave, muy entusiasta, pero después de que Cristo, nuestro Señor, ya ascendió y dio testimonio a todos en la fe en Jesucristo con haberle levantado de los muertos de parte de Dios nuestro Padre. Ahí comenzó a creer él, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la característica? Por lo menos hablemos de Pedro y Juan. Si no estoy mal, y no quiero pecar por impreciso, pero creo que le estoy dando donde es, estos dos eran de oficio pescadores. Y uno dice, oiga, ¿y eso importa? Sí, pueden ser testigos del Señor y en efecto lo fueron. Y por supuesto que tienen una condición espiritual, un bagaje, un peso. Pero el Señor necesitaba un doctor en eso, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo necesitaba una persona que no solo leyera, porque en el caso de Pedro, Juan, está en veremos si leían. Ellos conocían a partes de la Escritura. En ese tiempo no era cosa común que todos leyeran como hoy. Hoy es cosa rara, es que alguno que otro no sepa leer, ¿cierto? Pero en ese entonces la mayoría en personas dedicadas, que sea a la ganadería, que sea al agro, que sea estos oficios de la alfarería. Sí, eso es muy común. Uno cuando, por ejemplo, tiene la oportunidad de ver una réplica de los comercios típicos de los tiempos de Cristo, en los que él caminó esta tierra, pues uno ve en la mayoría gente de oficio pastoril, no pastoral, pastoril, o sea, de ovejitas y todo este cuento, ganaderos, viñedos, mucho, en Israel se daba mucho eso, también, o sea, eso ya hablamos de agricultura, también hablamos, por ejemplo, de alfarería, herrería y así, en la mayoría, era digamos, un grupo muy selecto de personas que podían leer. Cristo nuestro Señor hacía parte de eso, qué interesante. Y era hijo de un carpintero, o sea, Cristo tenía formación y obviamente él no se forma por simplemente una condición de divinidad, sino una formación que tuvo que tener para llegar a ese punto. El apóstol Pablo hablaba el latín, que era el idioma pues que el Imperio Romano había adoptado, ¿sí? Hablaba el arameo, hablaba el hebreo, por supuesto, porque es oriundo pues de Israel, ¿sí? Y el griego, como mínimo podemos decir. Ahí ya usted está viendo una condición en él diferente, ¿sí? Diferente. Aparte de eso, es una persona de una estructura emocional distinta, ¿sí? Que le permitió seguir, digamos, su proceso de formación en un grado de radicalidad y celo que nadie más tuvo. Él no se distrajo con matrimonio, no se distrajo con los entretenimientos típicos de los jóvenes. Era una persona muy especial este señor. Sí, conocía la ley al revés, al derecho y todo. Pero claro, estos Juan, Pedro y Jacobo tenían algo que a él le faltaba. Era el que se le quite el velo de las Escrituras. Para, quitado el velo, poder ver claramente que las Escrituras estaban planteando la necesidad de una solución de salvación, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es al final del día lo que Él viene a hacer. Entonces, eso es lo que se obtuvo. Trate de seguirme, ¿vale? Porque ya va usted a ver para dónde voy. Entonces el apóstol Pablo es súper especial en eso, pero le faltaba, o sea, de los unos podemos aprender y hay una virtud enorme en un trato directo con Cristo, en el ser testigo ocular de las cosas del Señor, pero también hay una virtud enorme que el Señor aprovechó mucho en esa formación casi al nivel de magisterial, digamos, que tenía el apóstol Pablo. Increíble lo que él hizo, ¿sí? Lo que el Señor hizo.
Pedro, yo puedo decir que al punto en el que le fue asignada la labor, ¿sí?, todavía seguía siendo hasta cierto punto un indocto, hasta cierto punto, ¿sí?, hasta cierto punto. Por eso el Señor tuvo que hacerle ver que bajaba un lienzo. En eso le pasó en Jope, creo, a Pedro, en casa de un Simón Curtidor. El Señor le bajó un lienzo y le puso animales, los animales que la cultura judía, por ley y por tradición y por doctrina, se le señalaba no comer, se los bajó el Señor así y le dijo, come. Y el Pedro dijo, no, yo no voy a comer eso, ¿cómo? Si eso es de la tradición, que nosotros tenemos prohibiciones sobre ese asunto, ¿cómo comeré yo un animal inmundo? Y entonces el Señor le dijo, yo los he limpiado, come, ¿sí? Y eso fue fue necesario que Pedro lo viera para que luego no rechazara el deber de anunciar el Evangelio a uno de los primeros gentiles en ser convertido, que fue Cornelio, un centurión romano importante, figura pues del ejército, que fue uno de los primeros en ser salvo. ¿Sí? Ese dato es importante, ¿sí? Pero Pedro tenía vacíos, no estaba convencido. Viene Pablo con una estructura de ver, por ejemplo, las fallas de la ley, ver todo esto, y viene el Evangelio y le abre la mente a Pablo y también la inspiración espiritual y las características de lo que Dios puso en él, una sabiduría especial que también estuvimos viendo ahora nada más, porque Pedro dice, conforme a la sabiduría que les dado al hermano Pablo, que siempre habla en sus cartas de estas o de estas otras cosas difíciles de entender, dice. O sea, Pablo era una persona con una capacidad de abarcar las cosas del Señor y ponerlas en orden y presentárselas a las personas. ¿Para qué? Para que tuvieran, insisto, la perspectiva correcta. Los Gálatas estaban próximos a perder eso. ¿Qué le pasa a usted, por ejemplo, si cualquier persona lo pastorea o le aconseja o le dice, o cualquier persona abre la Biblia y quiere interpretar? Puede usted que caiga en errores complicados, y como la Biblia es exigentísima, o sea, uno ve gente con trayectoria equivocándose en la interpretación. Uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que estar muy abierto al consejo del Señor, y tiene que haber un depósito de sabiduría vasto para medio atreverse a aseverar ciertas cosas. Por ejemplo, yo aseveraba ahora el fin de semana creo, este tema de que Saúl está en el cielo. Sí. Y eso es, hoy, ¿cómo? Pero es ¿cómo puede ser? Porque es muchísimo más fácil pensar e interpretar que él está en el infierno. Pues fue rebelde, porque fue un tipo que le dio mucho trabajo al Señor, al colmo de que intentó suicidarse, al colmo que consultó una divina. Entonces uno dice, no, eso es imposible. Pero hay razones para creer con base en la suma de la palabra, que es muy diferente a solo un verso, que él está en el lugar de reposo, en el cielo. ¿Sí? Bien. Ahora, todo esto es importante, su perspectiva, eso es lo que trato de plantear. Miren, ¿qué es lo que está construyendo su perspectiva? Porque en el caso de Pedro sigue siendo inconstante, mucho más adentro de ya digamos, del desempeño ministerial de él. Pedro era un peso pesado de la fe, pero tenía una cierta condición anímica que lo hacía a ese punto todavía inconstante. Quizá no el mismo Pedro que negó al Señor, no ese, pero sí seguía conservando. Así son los procesos de Dios. A uno le van quedando cositas del pasado, los caprichos, las tonterías, las cosas del carácter no formado. El discípulo, y eso es a lo que usted está llamado, va siendo formado en la dirección que el Señor quiere. Mire esto. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué pasa? Escúcheme bien, cuando una perspectiva suya está errónea, es de condenar. ¿Sí? Ese es el asunto. En este caso, la condenación no en un ámbito jurídico, sino en un ámbito de reproche, simplemente. ¿Sí? Entonces yo le digo, no, eso no está bien lo que usted está haciendo. No está bien esa forma en que usted está practicando la fe. No está bien, no le va a traer bendición. Es de reprochar o es de condenar. Cuando una perspectiva está mal. Esa función uno la tiene que asumir con valentía y decirle a la gente.
¿sí? Y también el discípulo tiene que estar dispuesto a recibirlo. Mire que Pedro, podemos reprocharle que no es del todo constante, que todo, pero nos da sopa y seco en humildad en ese sentido. Porque en lugar de decir él, yo soy él de, perdóneme Pablo, pero usted es un aparecido, yo estuve con Cristo, le seguí las pisadas a mi maestro, lo vi ascender, usted no estaba allí, usted estaba tramando y urdiendo tramas para perseguir a los próximamente formados cristianos. Entonces, ¿qué me va a venir a decir a mí? ¿Qué se cree usted? ¿Sí? Si yo prácticamente lo di a luz a usted espiritualmente, podría decir, aunque obviamente eso no es necesariamente lo que ocurrió, ¿sí? Pero el apóstol Pedro luego dice, conforme nuestro hermano Pablo nos ha escrito en muchas de sus cartas, sí, ese pasaje, a ver, si alguien lo ubica, está en segunda de Pedro, ¿recuerdan? Es conforme a la sabiduría que le es dada, lo trata con un respeto, cosas difíciles de entender. Eso es humildad, hermano. Eso es lo que Cristo hace, lo que Cristo logra con molerlo a uno en el ego, con demostrarle que uno a la hora de la verdad no le demuestra nada al Señor. Ay, que yo iré contigo a la prisión y que yo predicaré en las naciones y que yo soy un siervo de temple y que yo soy un siervo de coraje. Y el Señor lo hace ver a uno y lo hace ver lo que es, lo hace ver lo débil, lo pequeño que es. A uno, ¿qué le queda? Uno dice, sí, Señor, tal vez este o aquel es mejor que yo, es más valiente, es más aguerrido. No sé si está, no, bueno, no lo encontramos, pero sí, ya lo pusieron a eso. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les dada, os ha escrito. Continuemos. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender al más cercano del Señor. A eso es lo que está diciendo. O sea, eso es una humildad enorme, porque mire lo que le dijo Pablo en Antioquía, era de condenar. Y eso, hay una película que lo muestra, ¿no? Que es muy, muy precisa, porque de películas bíblicas hay que también tener mucho cuidado. Si no todas tienen el bisturí adecuado para hacer un guión del cual uno se pueda fiar, pero hay una que sí me parece que lo hace, se llama Pedro y Pablo, y de pronto si la quieren buscar actúa Anthony Hopkins y otro muy famoso también, actores de peso, y ese Anthony Hopkins se pone en la piel de Pablo y se enoja, pero se encoleriza con Pedro en la película. ¿Sí? Así se vuelve rojo y este hipócrita, sinvergüenza, ahora me vas a venir antes sí estabas comiendo que el cerdito, que el asadito, que el chorizo y todo esto, y vienen los judíos y te retraes, no, yo soy santo, yo no participo de eso, yo no. Y en la película se encoleriza, se carga de energía ese personaje y lo sacude. Es tremendo, esa película es una obra maestra en ese sentido. Muestra el carácter del apóstol Pablo con Pedro y con Marcos, que los enfrentó, porque a veces, mis hermanos, para sentar las bases de una fe saludable se necesita una persona con los pantalones bien puestos. Eso no es para todos, ¿estamos de acuerdo? Se necesita un carácter masculino, pero así, vea, pum, pesado, claro, decidido, que le diga las cosas que son a quien toque decírselas. Y en este caso él lo hizo, ¿no? Pero cuando Pedro vino, ahí lo está relatando, pues ahí todo es calmadito, pero se ve que fue fuerte el asunto. Porque lo resistí cara a cara. Le eché en cara su comportamiento, como dice. Ahí, delante de todos se lo echó. A la columna de la iglesia. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos, porque aquí había una situación. Pedro estaba bien. O sea, ¿por qué? Porque antes los judíos no se sentaban a compartir mesa con los gentiles por este tema de que somos un pueblo circuncidado, que Dios quiere con nosotros. Luego el Señor quitó eso. Entonces ya se podía sentar a comer tranquilo porque el Señor había abierto el velo que separaba y hacía enemistad entre las dos naciones, entre los dos pueblos. Entonces mire lo que pasa aquí. Dice,
estaba bien, Pedro estaba bien, ¿sí? Pedro estaba bien así, comiendo con los gentiles. Ahí me imagino que no se estaban preguntando si había sido sacrificado a los ídolos, lo que estaban comiendo. Eso es ¿sabe qué? O sea, que nosotros bajemos nuestra exigencia moral por percibirnos a nosotros iguales al resto. O sea, por ejemplo, uno no, como cristiano no puede decir, no, yo con esos compañeros, yo no me puedo comer algo. Eso está mal, porque entonces tú estás planteando, o sea, subyace en el planteamiento que tú eres mejor, moral, y no, para nada. ¿Sí? O tú dices, no, y tienes ideas que te aíslan en el sentido ideológico y moral de las personas, ¿sí? Como considerándote puro. Yo he visto mucho de eso en la iglesia, en los procesos de maduración. Hace años había una persona en la iglesia que no daba la mano. No se molesten si yo no la doy, ¿no? Yo no la doy desde la pandemia. ¿Sí? A mí me cogen gripas, hermano. Sí, yo mantengo con la gripa encima. Entonces yo me trato de cuidar, ¿sí? Pero no es porque yo me considere puro ni nada. Había uno en la iglesia que usted le pasaba la mano y se la guardaba, ¿sí? Hace años, ¿no? Eso no daba risa, pues, una caricatura de fe, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué? No, seguramente ha de haber dicho, no, pues de mano de pecadores, ¿sí? Todos, los fuchi, todos, quite de aquí, ¿sí? La iglesia, todo eso, mecha cortas, bravos, hasta feos, hasta sucios, todo, y no me agradan, no me agrada eso, no, yo soy de otra, por mis venas corre la santidad, ¿no? ¿Cuál? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pedro estaba haciendo bien en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer uno? Aquí podemos detenernos. Uno puede participar de una, digamos, amabilidad con las personas en cualquier sea la circunstancia, siempre y cuando eso no nos lleve pues a un camino que el Señor ha señalado como pecado, como error. Pero no porque nosotros seamos mejores, sino simplemente porque nosotros somos notificados de la condición, notificados. ¿Sí? Entonces el apóstol Pedro estaba bien, pero después que vinieron se retraía. Claro, ya lo estaban mirando esos de Israel, que les corría por las venas el celo y decían, no, los gentiles por lo menos tienen que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, por lo menos, pues transmitámosles que se circunciden, ¿sí? Como una declaración pública en su carne de la novedad de vida o de la condición. Y eso, por supuesto, que el Señor resistía tajantemente ese asunto. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Ese es Pedro. Pedro le tenía miedo a los de la circuncisión. Y hay veces que nosotros porque si bien uno tiene que ser amable y todo, también tiene que tener los pantalones para en algún momento decir, esta es la verdad y yo la defiendo. Sí. Miedo, dice, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces viene Jacobo y para no ser visto así, ¿sí? Sale de él la inconstancia, que es, hace un tiempo estuvimos estudiando mente dividida, hipocresía, sale de él, algo que estaba allí. En nosotros hay un hipócrita agazapado, ya lo estuvimos viendo también hace meses ya. En nosotros vive un hipócrita agazapado, calladito, tranquilo, ¿sí? Que va a tratar de congraciarse con todos, de no entrar en conflicto con nadie, ¿sí? Por cuenta de la verdad. Eso es lo que habita en nosotros. Y sabe una cosa, contagia radicalmente ese asunto. En nosotros no debe haber ese pensamiento. O sea, en nosotros debe desmontarse la hipocresía, que es pretender sentirnos saneados porque que yo oro, yo diezmo, por ejemplo. Cuidado con eso, cuidado, ¿sí? Yo voy a la iglesia, entonces me siento saneado. No, no es por eso. Lo único que nos justifica es que nuestro Señor haya hecho el trámite por nosotros. Eso es lo único, ¿sí? Lo único. Sí.
Porque, por ejemplo, a veces vemos grupos religiosos que son muy estrictos con el tema de los pecados, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, ya largo, salió un reportaje de un supuesto accidente que hubo en África de un supuesto pastor, ¿sí? Yo pues hablo así porque no solamente estoy lejos de los detalles de la historia, pero además también estoy lejísimos geográficamente del asunto como para llegar a certezas. El supuesto pastor decía que salió en uno de sus trayectos en el carro y se accidentó, el carro se volcó y eso quedó bueno, y que él murió, ¿sí? Y que cuando murió fue al cielo, ¿sí? Ah, no, así es la cosa, permítame, que ya tengo años, más de 10 años de haber escuchado eso. Fue al infierno, claro, y el pastor cuando se ve en el infierno, hermano, sí, es un sorpresón, pues, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a estar yo aquí? Entonces, que supuestamente le habían dicho, ¿sí? Que estaba allí por haberse, ese día que salió a conducir solo, se había peleado con la esposa, ¿sí? Cuando yo vi eso, qué serio, yo lo vi eso hace como, cuando tenía 17 años, yo dije, no, mejor dicho, esto yo no puedo, mejor dicho, nada, que el día que me vaya a morir yo ande purito, o sea, alas me tienen que salir, ¿sí? Ese día, ¿sí? Y uno a veces pelea con la gente, hermano, ¿sí? O sea, yo le digo, si fuera por eso yo estaría más que frito en la paila más indigna del infierno, ¿sí? Se me mete en una moto y mototaxista, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que ser yo? El pito, ¿sí? Y pues aquí está mi esposa, no me deja mentir, a veces nos disgustamos porque yo pues a veces le saco la piedra, ¿sí? Y así es todo, y he peleado a veces con algunos que a mi modo de ver, ellos dirán pues que yo soy el malo, ¿no? Como todo, ¿cierto? Así es, pero yo veo a gente que a mí me estresa por incompetente, ¿sí? Entonces yo, mejor dicho, el día que me muera, que no me coja peleadito con nadie. Ese día que haya leído la Biblia tempranito, ¿sí? Que no haya dicho ninguna mentira, ¿sí? Nada. Porque yo, si me muero ahí, entonces el dogma, ¿dónde está el dogma? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Y que gracias a Dios regresó para que diera testimonio de tal disparate, ¿sí? Decía. Entonces, claro, yo, en mi experiencia, yo viví convencido de eso años. Pero ¿sabe qué pasaba dentro de mí? Que algo no cuadraba. Decía, entonces, ¿qué cosa? Entonces toca, mejor dicho, hay que escoger el momento en que morirse. Sí, prácticamente. Y eso uno, obvio, no lo puede hacer. Sí. ¿No ve que hay algo que no cuadra ahí? ¿No ve que hay algo que no cuadra? Porque así haya un día en el que tú te percibas impoluto, que qué día tan hermoso, yo no peleé con nadie, no, mejor dicho, ¿sí? Me pitaron atrás o se me metió una moto y que el Señor lo bendiga, ¿no? Sí. Y llegué a la iglesia y fui, llevé mi diezmo y todo, y qué felicidad y qué alegría y todo. Ojo, todo eso es importante, pero no es justificación, ¿sí? Entonces, ese día al final, yo podría decir, ese día al final, ese es el día que me quiero morir, porque ese día paso derecho. Qué disparate más grande. Si tú mantienes condición de pecador, tú eres un pecador, tú y yo también, ¿sí? Aquí viene el análisis. ¿El árbol de manzanas se convierte en manzana cuando sale la primera manzana? Ya es manzano desde que está ahí, que no tiene ningún fruto. Sí, así es usted y yo, así somos. El pecado está aquí. Sí, el pecado está aquí. Hasta que da el fruto, ¿sí? Pero entonces uno no es pecador porque peca. A ver, ¿cómo es que es? Sino que peca porque es pecador. Sí, o sea, usted no cuando dice, ay, mire, un pecado, ay, mentí, ahí me convertí en pecador, no. Usted ya es pecador y por eso miente, y por eso envidia, y por eso es maldiciente, y por eso es murmurador, y por eso es hipócrita, y somos hipócritas en una buena parte. Entonces, ninguna religión, ninguna cosa es suficiente para sanear el tema jurídico con el Señor, nada.
Solo la sangre de Cristo nuestro Señor, ¿sí? Solo eso. Entonces el apóstol Pedro, ahora yo no, que no me vean en esa posición de estar comiendo con los gentiles. ¿Quiénes? Las columnas. Mire lo que ocurrió. Y le tenía miedo a los de la circuncisión. Y dice, y en su simulación, uno simula. Entonces uno dice, no, salgo de la iglesia, por ejemplo, me pongo. Y como les decía, hay grupos que ponen faldas largas, que son como, declaran una cierta moral falsa a las personas, al resto. ¿Sí? La declaran. Así sea sin palabras, lo dicen. ¿Sí? Por ejemplo, hay grupos en extremo peligrosos que te dicen, cuidado con el adulterio. Y obviamente hay que tener cuidado con el adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, por supuesto que hay que tener cuidado. ¿Sí? Pero hay gente que dice, no, yo soy puro en eso. Hasta yo he escuchado mucho esa situación. Sí, yo no he robado a nadie, yo no digo mentiras, y por eso el fuego del Señor habita en mí. Sobre todo en los grupos muy pentecostales pasa eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque el avivamiento de un pueblo pentecostal, por lo general, que yo no niego que los haya, nunca está condicionado a la excelencia moral ni a la condición de perfección de quienes lo portan. ¿Sí? Hubo hace años un poderoso avivamiento yo no recuerdo en qué parte de Estados Unidos, pero en Chicago. Había un apóstol que le llamaban el apóstol de la sanidad, John Alexander Dewey se llamaba, y él tuvo un ministerio pero poderoso, cargado de señales, de poder, ¿sí? Y sabe una cosa, yo he notado que los avivamientos mal interpretados siempre terminan mal, y en el caso de él ocurrió eso. Creó una ciudad por la incorrecta interpretación de lo que el Señor quería. Creó una ciudad que hasta ahora se llama Sion, allá en esa zona de Estados Unidos, y terminó muy mal, ¿no? Con un portador de un avivamiento fuertísimo. ¿Por qué? Porque entonces se entiende mal las cosas. Porque se dice, no, es que yo porto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se mueve porque yo me guardo de las películas, yo me guardo de esto, yo me guardo del otro. Y así tú estés, mejor dicho, dentro de un cajón, tú ahí ya eres pecador. Es difícil de entender esto. ¿Por qué se los transmito? Para que ustedes no participen en ninguna de las simulaciones que típicamente son infructuosas. Por ejemplo, hay gente que viene aquí y es como una simulación de piedad. Si usted va a venir, venga y humíllese delante de la palabra del Señor. ¿Sí? No se trata de hacer más. No entre en las, digamos, rutinas de simulación que a veces puede ser, ¿no? Que está. El corazón lo conoces el Señor. Entonces nosotros debemos ser íntegros con Él. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí, y mi esposa que está aquí no me deja mentir, en momentos muy, digamos, emocionales del ministerio, por ejemplo, congresos, actividades, yo le decía cuando éramos novios a mi esposa y más adelante casados, le decía, ven, hagámonos por aquí en un lugar donde nadie nos vea de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé, por ejemplo, que las salutaciones, las ovaciones, eso puede enturbiar mucho lo beneficioso de digamos, una actividad como esas, ¿sí? Porque entonces uno se distrae con el hermano que vino de lejos y lo saluda y venga que sí la foto, que una cosa y todo eso. Y hasta cierto punto no está mal mientras el corazón no esté comprometido. Pero yo le decía, hagámonos por aquí porque yo quiero es escuchar, yo quiero es nutrirme, yo quiero es resolver, porque yo sé que con lo que yo tengo yo no puedo darle la talla al Señor. Yo necesito su luz, necesito su claridad, necesito sus soluciones. Si no soy, incluso uno en condición de visibilidad, que ustedes saben que la tengo y todo eso, el ministerio, y yo no dejo que eso que me cabecee, ¿sí? O sea, como que me diga, no, es que la tierra no ha visto cosa como tú. Sí, sí. Porque a veces la gente dice, no, pero que usted es soberbio. No. Pero yo honestamente, delante de mi Señor estoy desnudo y humillado.
humillado. A mí el Señor me hizo ver lo que soy y lo que puedo lograr, y desde temprano, como convencerme de que yo sin su carisma, sin su luz, sin su verdad, nada, ¿sí? Y que no debe llenarme el alma la aprobación a veces que nosotros buscamos en las demás personas, ¿no? No debe llenarle el alma eso, porque mire lo que dice aquí. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, la hipocresía arrastra, los grupos arrastran. Es como que llama de nosotros algo, jala. Bernabé, que era un predicador a los gentiles. Sí. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Nosotros somos casi que la misma cosa, visto desde el punto de vista humano. ¿Sí? ¿Qué les voy a decir yo? Que, por ejemplo, a mí me gusta disfrutar de una buena película. Evito las películas con contenido malicioso, ¿sí? Que a mí me gusta, por ejemplo, un buen plato de comida. Que yo también quiero sentirme valorado, que yo también disfruto, o sea, las cosas que normalmente las personas disfrutan, ¿sí? Que no hay perfección en mí. Que si vive usted cerca de mí y ve algo, de pronto, ¿sí? Esa situación es propia de la condición humana, ¿sí? Que no me toree, también le diría. No, mentira, ese es molestando, ¿sí? Tóreme todo lo que quiera. Sí, pero el caso es que yo me puedo enojar, que yo me puedo frustrar, que a veces me frustro, ¿sí? Que no hay tal cosa como pureza en mí, que no hay nada de eso, es una simulación, una pantomima. Sí, entonces, pastor, listo, entonces mandemos todo a volar, dirá alguno. No, lo que yo digo es, míreme a mí en esa condición, pero yo estoy en la dedicación al Señor. Otros querrán ya cosas anormales desde el punto de vista de la perspectiva espiritual. Habrá gente que te diga, no te sujetes, no vayas a la iglesia, no. ¿Qué quieren con eso? ¿Qué quieren con eso? Sí. Por lo general se perciben mejor que uno, se perciben mejor que el grupo que ha abandonado, por lo general. Sí, eso ya son otras cosas. Una cosa es no participar de la simulación de hipocresía que los grupos religiosos hacen, ¿sí? Que los grupos religiosos hacen, y otra completamente es vivir por fuera del orden de Dios. ¿Me escucharon? Es completamente diferente. Sí. Simulación, por ejemplo, es meterse la hostia en un sentido básicamente vacío, ritualístico. Eso es una simulación. ¿Sí? Simulación son las sotanas que evocan pureza y no tienen tal cosa como la mencionada pureza. Simulaciones, a veces la gente, aquí puede pasar mucho, ¿sí? O sea, en todos los ambientes religiosos se plantea mucho esa oportunidad de simular, ¿sí? Y si usted está afuera, usted podría llegar a ser incluso hasta como un camaleón, es decir, usted está afuera en su lugar de trabajo y ahí usted se integra con esa forma. Si eso le pasa a usted es un hipócrita. Se integra ya. Y viene acá y es, pues el adorador ¿sí? No, mejor dicho, y danza y todo, y sí. Entonces, no le digo que el problema es danzar, el problema es hacerlo en un sentido de falta de convicción, ¿sí? Falta de convicción. La convicción a uno lo pone y lo centra y uno hace las cosas porque las tiene que hacer y todo eso. Porque tenía miedo, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente es con integridad, uno saber que yo al Señor no le voy a vender humo, ni le voy a decir, ni se va a impresionar por mí, nada, ¿no? O sea, el Señor está en misericordia de los pecadores que necesitan redimir su alma, ese es el asunto. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad, ¿cómo hay que andar? Conforme a la verdad, conforme a la verdad. Por eso, cuando hay un pecado entre nosotros, yo lo juzgo conforme a la verdad. Yo he sido tentado de todo lo que ustedes han sido tentados. Jóvenes, ¿sí? Que son tentados, adultos, todos, y bueno, no puedo decir viejos, pero para allá vamos, ¿no?
Pero sí, yo he sido tentado en todo. Yo sé lo que es caer con las cosas típicas que usted ha caído. ¿Sí? Y por eso el manejo tiene unos criterios. ¿Sí? Tiene unos criterios. Conforme a la verdad que hay en mí. ¿Sí? Si yo me percibiera perfecto, cualquier cosa, yo tendría un trato muy distinto con la congregación. Pero yo sé que en nosotros pasan cosas, momentos de confusión, de atascos. Yo sé que en momentos usted no está muy seguro de hacer las cosas. Yo sé que hay momentos donde usted no está así como en un querer, porque tanto se habla del querer como el hacer, y eso no está mal, pero honestamente a veces su carne no quisiera estar aquí. Yo sé que a ustedes les pasa eso, porque su carne no quiere estar aquí. Pero su espíritu es el que le dice, vamos, porque si no, ¿qué? No. O sea, hay que andar rectamente y conforme a la verdad. Dije a Pedro delante de todos, mire, ese Pablo si era de otro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Repita conmigo, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Sí? Justificación es un boleto totalmente diferente. Ahora, luego ya viene el orden, sí, el orden, pero el orden no te justifica, el orden te bendice. Amén. El orden te bendice, el orden te promueve, el orden limpia tu vereda, endereza tu vereda. Eso hace el orden. Usted verá si lo quiere practicar o no, pero no te justifica. Y aquí estoy yo, gracias al Señor, sintiéndome libre de responsabilidad, porque no les estoy diciendo, no, nuestra iglesia es mejor que las demás. No, nosotros estamos, por lo menos, partiendo de que estoy tocando este tema, en la verdad. Porque este tema no es el que por lo general uno escucha que la gente predique, ¿sí? No es por lo general lo que más se predique. ¿Para qué? Para dejar a la gente tranquila respecto de sí mismo, en el sentido de que yo no me justifico ni porque fui a la iglesia, ni porque diezmé, ni porque serví por años, ni porque prediqué, no. Me justifico por la fe en Jesucristo. La fe es como agarrar como un salvavidas, coger el salvavidas que es Cristo y agarrarlo de verdad, creer que tengo lo que se necesita para dar paso. ¿Qué es dar paso? Si me toca morir hoy o mañana o cuando sea, tengo lo que se necesita, ya tengo el salvavidas cogido. ¿Sí? Eso es el asunto. Y si buscando ser justificados por las obras de la ley, dice, nadie será justificado, 17, y buscando ser justificados en Cristo, nosotros también somos hallados pecadores, Pedro y Pablo, pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que he destruido, bueno, ahí ya sigue desarrollando el tema, ¿no? Entonces, ese es el criterio del asunto. No se deje arrastrar por la hipocresía, ¿sí? De gente que juzga todo y nadie le sirve. Y que y el pastor que tuvo quizá un escándalo, o que sí, todos somos más o menos la misma cosa. Calmadito con el asunto, ¿sí? Porque todos somos más o menos. Si a la hora de la verdad, el pastor o cualquiera, ¿sí?, que si está asido de Cristo y cree en Jesucristo, es salvo. Y por eso entonces entendemos que, por ejemplo, Sansón es salvo, porque vino fue ungido de Jehová. Samuel, por supuesto, David también, Saúl también, Salomón también, ¿no? Pero ojo, el eje es la fe, ¿no? Estos temas, pues si el Señor permite, los desarrollaré ya con más cuidado y detenimiento en adelante. Vamos a orar.